porque precisamente nuestras historiadoras de cabecera, María y Laura Lara, muy buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, contenta de estar nuevamente en nuestra radio, en nuestra emisora preferida, Cope Pinares, Bueno, con esta sesión de verano. gracias, muchísimas gracias. Eso nos halaga muchísimo, de verdad. Pero que estoy con esto, no sé si escucháis ahí de fondo, el No llores por mi Argentina. Sí, perfectamente. De Paloma San Basilio en esta versión, porque hoy vais a traer, además, precisamente antes de ayer, el día 26 de julio, hizo 70 años del fallecimiento de, no podía ser otra, con esta canción de Eva María Duarte, ¿no? Más conocida como Eva Perón o Evita Perón. El 26 de julio de 2022 se ha estrenado en Disney Plus una serie biográfica de la que fue la primera dama argentina. Es una serie producida por Salma Hayek y donde vemos también la trama que fue rodeando toda la vida de la esposa de Juan Domingo Perón. Ella murió a los 33 años, esa cifra que podríamos decir mágica o mítica si tenemos en cuenta la edad de Jesucristo o la edad de Alejandro Magno. Y en este caso, la serie está protagonizada por Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, y aparece también el enigma del cadáver de Evita, porque de ella se habló mucho en vida, en los primeros años 50, ya que, claro, muere en 1952, pero después su estela se fue ampliando post-mortem y, como explicamos Laura Lara y yo en nuestro breviario de Historia de España publicado en la editorial Edad, Eva Perón conoció momentos de mucha alegría y exaltación en la ruta que realizó por España en 1947, hace 75 años que estuvo en lo que se llamó la ruta del Arco Iris. Solo le quedaba un lustro de vida en aquellos momentos, claro, no podía imaginarlo, pero lo narramos en el breviario de Historia de España, Laura Lara y yo, como también después de su fallecimiento la momia de Eva Perón tuvo muchos avatares. Sobre todo después de que los dictadores derrocaran, ¿no?, durante ese periodo a Juan Domingo Perón, ¿no? Sí, lo contamos también en otro capítulo, en otras páginas nuestras, cómo incluso se le intentó hacer pasar a esa momia por la de una italiana para intentar así ocultar su identidad y que no siguieran mutilándola, porque hay toda una trama policíaca alrededor del cadáver de Evita. Ella fue embalsamada, pero vivió ese cadáver, aunque sea una paradoja, vivir después de la muerte así a nivel corpóreo, una odisea propia de la mitología, y no menos le ocurriría a Juan Domingo Perón, fallecido el 1 de julio de 1974. Los dos fueron embalsamados, fueron enterrados en diferentes cementerios de Buenos Aires, y si quieres pues podemos contar un poco esta trama. Como queráis, Laura y María Lara. Cuando muere Evita, elevada ya a la condición de casi santa Evita, los más adeptos al peronismo quedan desconsolados. Ella se había convertido en el mito simbólico en el plano político del partido. Pero lo que sucede es que Juan Domingo Perón, pues como pasa en política, tenía también adversarios. Así que ellos fueron los principales responsables de ese periplo después del cadáver. Hay numerosas hipótesis, pero bueno, entre ellas pues podemos citar que casi 15 años después de su muerte, el 3 de septiembre de 1971, llegó Eva a la residencia madrileña del general Perón en Puerta de Hierro. Había sufrido numerosas mutilaciones de dedos, destrozos en la nariz, en el rostro, y había hecho un largo viaje pasando por Italia y por Francia. Era la operación evasión también clave en esta trama, porque el enemigo de Juan Domingo, el presidente Aramburu,
intentó zanjar el tema tras derrocarlo, haciendo desaparecer el rastro de Evita, pensando que, acabando con el mito, también pues esos desconsolados pasarían a ser gente que siguiera su causa. El coronel Mori Koenig, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino, secuestró el cadáver en la noche del 22 de diciembre de 1955 y Héctor Cabanilla se ocuparía de la operación Evasión. En 1957, en el mes de abril, disfrazaron la identidad del cadáver de Eva con el nombre de una viuda italiana, la que hemos citado, María Maggi de Magistris, y embarcó el féretro con rumbo a Milán. Hasta 15 años después no fue entregado al general Perón, que estaba ya en el exilio en España. Y hasta 1976, María Eva Duarte no pudo descansar en la cripta familiar. Era la época de la siguiente esposa de Juan Domingo, Isabelita Martínez, que vivía también en Madrid, y habían transcurrido casi 2 décadas de exilio de la diosa argentina. Fue enterrada a 8 metros de profundidad en el cementerio bonaerense de la Recoleta a petición de sus hermanas. Y luego el cadáver de Juan Domingo fue enterrado también en otro cementerio porteño, en la Chacarita, en la tumba de su familia. Pero luego vendría la terrible dictadura de Videla y ya en la democracia, el 29 de junio de 1987, fue perpetrado el expolio de las manos de Perón, suceso que después de más de 3 décadas continúa siendo un caso abierto. Qué interesante, ¿no? De Eva María Duarte, Eva Perón, que fue la gran aliada de los que denominaron descamisados, ¿no? Según la historia y según, digamos, ese fervor popular, ¿no? Con los que ella se dirigía a los que cada vez que arengaba en un mitin protagonizaba, precisamente los ponía como protagonistas, que yo creo, y vosotros que sois historiadoras, que a mí esto de descamisados me suena mucho a Saint-Culot, ¿no? De la Revolución Francesa. Sí. Pues precisamente ahora que mencionas Francia, quería hacer un comentario sobre la agonía, los últimos minutos de Eva Perón. Parece ser que Evita había comentado que pronto se sabría si moriría al día siguiente, sábado. Y eso, bueno, pues los que estaban con ella, los criados y los enfermeros, pues se quedaron bastante atónitos cuando ella dijo: pronto se va a saber si me voy a morir mañana, que es sábado. E incluso dijo una frase que es: ¿cómo me gustaría morir así, luchando hasta el final? Esa frase la dice Cyrano de Bergerac, el héroe del siglo XVII, librepensador, que después Edmund Rostand llevó a las tablas, al escenario teatral y que, bueno, pues ella como actriz conocía bastante el libreto de la obra. Y es que, bueno, pues ese Cyrano de Bergerac lo recitaría incluso en ese lecho mortuorio. Murió el 26 de julio a las 19:40, a las 7:40 de la tarde, medía 1,70 metros y, sin embargo, pesaba solo 35 kilos. Como decíamos, en los momentos de mayor esplendor, cuando estuvo en España y en buena parte de Europa, en Reino Unido parece que no le abrieron las puertas de la corte británica, pero sí el Papa en el Vaticano, pues nadie podría pensar que aquella musa rubia que causaba sorpresa y admiración por su belleza, después se iba a quedar en 35 kilos por ese terrible cáncer cervical que acabó con ella. A ella le habría gustado ser madre. Hay numerosas fotos que María y yo hemos investigado estando en Argentina, en Buenos Aires. Hemos visitado también su casa museo y está rodeada de niños o llevando a niños en brazos. Sin duda le habría gustado ser madre. Le encantaba todo lo relacionado con la atención a la infancia y se volcó, de hecho, en ello, pues mejorando los hogares, la asistencia a las niñas y a los niños, las escuelas. Y bueno, otro apunte más. Pasamos ahora al embalsamamiento, y es que el médico que embalsamó a Eva Perón era Pedro Ara, un aragonés nacido en Zaragoza, que tuvo que marcharse al exilio en Argentina
por las circunstancias de la Guerra Civil Española, y allí, pues aparte de convertirse en agregado cultural de la Embajada Española en marzo de 1940 y ser absuelto de difamaciones y acusaciones, circunstancias de inquisiciones que ha habido en todas las épocas, pues porque lo acusaban de haberse relacionado con personas intelectuales del mundo de las izquierdas, pues lo traigo a colación en el embalsamamiento porque él fue el artífice del mismo, y además que como vivía en Argentina, otro ilustre español también lo embalsamó, también fallecido en Argentina, el compositor Manuel de Falla. Manuel de Fallas. Siempre tras la ventana. Creo que Perón se volvió loco, casi loco, cuando falleció Evita. Lo que pidió precisamente fuera que la embalsamaran y llamó a este doctor, a este médico, a Pedro Ala. Había una gran diferencia de edad entre Perón y Eva, pero aparte del enamoramiento que existiera entre los dos miembros de la pareja, pues es indudable que el empuje de Perón y la fuerza de su poder se la entregó Evita, porque ella tenía un carisma arrollador. Y luego su siguiente esposa, Isabelita, intentó apropiarse de ese carisma, y se dice que en Puerta de Hierro, en su chalet, en su mansión, llegó a desarrollar sesiones de espiritismo invocando a Evita para que le ofreciera ese mismo carisma. Creo, y vosotros me lo confirmaréis, que creo que fue el Congreso Nacional quien le otorgó en Argentina el título de jefa espiritual, que me llamó la atención cuando yo era más joven y me llamaba la atención la imagen y la figura de Eva Duarte, ¿no? Eva María Duarte. Sí, jefa espiritual, era la madre de la patria argentina mientras vivió, y después, tras la muerte, pues aún más, con esa estela de diva, de heroína, de mártir, de diosa. Además, sí. escribió 2 libros, uno en 1951, que lo tituló La razón de mi vida, y otro en 1952, en el año de su muerte, que lo tituló